Tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa a las 9 con usted a partir de las 8 de la mañana aquí en C7, en esta multiplataforma para llegar a todos ustedes a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Yo quiero iniciar con un gigantesco agradecimiento porque nuestra gran fiesta del maíz fue todo un éxito. Gracias a todos ustedes que asistieron. El patio del Ayuntamiento de Zapopan, por cierto, maravillosamente decorado con mazorcas de maíz, con flores hechas de hoja de maíz, la fuente cantarina y las mesas muy bien adornadas, muy bien decoradas con centros de mesa. Bueno, ahora se lució el Ayuntamiento de Zapopan. Muchas gracias a la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan por todo ese apoyo. Don Chon Barba, que llevó sus tamales patrios de 3 colores, el público que se volcó realmente, tuvimos los cantantes del pueblo y el momento culminante, la entrega del chamán del maíz 2014 a doña Josefina Encarnación Javier, a doña Pina. Fue maravilloso ver a Pina, a esta mujer extraordinaria que desde hace casi 50 años, ahí en Pedro Buceta, con su comalito en la calle, preparaba fritangas, enchiladas y todo lo demás, que ahora ya tiene su localito allí mismo en Pedro Buceta, por ahí por el 260, y que sigue continuando con la tradición de la gastronomía tapatía, especialmente tapatía. Ella recibió el chamán de maíz. Sus palabras fueron conmovedoras porque ella dijo, bueno, yo no me esperaba, fue realmente una sorpresa. Dice, mi labor que he hecho durante 50 años, pues ¿quién iba a premiarme? Y de pronto verla emocionada, rodeada de sus hijos, de sus nietos, 3 generaciones, porque la abuela le enseña a ella a preparar todo esto, ella era de Ciudad Guzmán, como vimos en la entrevista. A mí me emocionó enormemente, gracias al licenciado Ignacio Bonilla, Culturas Populares de Secretaría de Cultura, que apoyó desde hace tiempo, gracias a Óscar Samarripa con esa bellísima escultura que nos hace año con año del chamán del maíz, gracias Hugo Ismael Rodríguez con la coordinación representando al programa de todo lo que es la comida del maíz, en fin, pues yo creo que fue un éxito y si ustedes fueron y nos llaman, me encantará conocer su punto de vista. 3030-5350 es el teléfono para que nos marquen aquí a Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Y retomamos, nuestros temas con un gran colaborador, con Juan Toscano García de Quevedo, cronista de la ciudad, enamorado de la ciencia, de la ciudad, de las tradiciones y de la historia, por supuesto. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Yolanda, muy buenos días y muy buenos días a nuestro auditorio que nos hace el favor de escucharnos todos los días. Pues bien, nos habría gustado que fueras a la comida del maíz, pues Juan, sí, pero no se puede todo, ¿verdad? No se puede ser, no se puede andar en todos lados, pero sí me parece muy interesante el comentario que acabas de hacer de que esta mujer que tiene 50 o más años preparando la comida típica o una de las comidas típicas de Jalisco. Te comento y le comento a nuestro querido auditorio que en días pasados anduvieron por Guadalajara conociéndola y visitándola un grupo de periodistas de los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente para redactar una serie de reportajes en los diferentes medios norteamericanos impresos y auditivos sobre Guadalajara. Y una de las cosas que nos preguntaban era precisamente por qué nosotros decimos que Guadalajara es la cultura del maíz. Y precisamente eso viene a colación con lo que tú estás diciendo. Yo les explicaba que una de las causas de que Guadalajara en el mundo gastronómico sea o tenga precisamente la cultura del maíz es que desde la llegada misma de los fundadores allá por 1542, inmediatamente se acoplaron a su alimentación el maíz, igual como nuestros antepasados prehispánicos, en cuanto tomaron contacto aquí en la zona de nosotros con los nuevos pobladores, acoplaron otros alimentos y entonces se fundió esa cultura del maíz prehispánica con la cultura gastronómica de los fundadores, creando precisamente esa maravillosa gastronomía tapatía que es, sin lugar a duda, la más representativa de la mexicanidad.
En efecto, aquí estamos viendo en pantalla, para quienes nos siguen a través de la televisión y las redes, a doña Pina. Mira, ahí la tenemos, muy guapa iba doña Pina, muy, muy elegante y feliz de recibir el chamán del maíz 2014, rodeada, como te digo, de sus hijos, de sus nietos. Fíjate, todos estos personajes de nuestra ciudadanía, del pueblo mismo, que realizan una labor callada, que realmente día con día van formando su pequeño patrimonio en 50 años. Claro. ¿No es maravilloso? ¿No es realmente espléndido todo esto? Sobre todo 50 años de ser útiles, sí, eso es muy importante. Sí. Y bueno, ya que estás mencionando esto del maíz, no puedo dejar de comentar que había colegas periodistas por ahí, algunos de ellos me entrevistaron y uno me decía, Yolanda, ¿qué podemos hacer con este asunto del maíz y la situación crítica en el país? Y yo le comentaba, bueno, en principio, la conciencia de todos nosotros de que es base de nuestra cultura y esto se logra con educación. Tiene que haber modificaciones en la educación, con un proyecto en común, como decía el maestro John Sester. Luego, las autoridades tienen que apoyar, fomentar el campo, la agricultura y la ganadería. Si un país no es autosuficiente en materia alimentaria, todo lo que hagamos significa esclavitud, estar importando materia prima para comer, no es posible. Entonces, creo que son los dos aspectos principales. Primero, la conciencia y la educación de saber que somos pueblo, de tu dignidad personal como pueblo, personal y del pueblo mexicano. Y luego, el fomento, pues, al campo, a la agricultura y ganadería. Sí, desde luego ahí estamos viendo en los últimos meses programas muy interesantes que van a estar en combinación entre el gobierno y el sector particular o el sector privado, precisamente para la modernización del campo mexicano que le está urgiendo. Y sobre todo la diversificación, es decir, aunque somos un pueblo de maíz y del maíz, no todos podemos sembrar maíz. Necesitamos de otros insumos para poder completar precisamente esta producción agrícola. Y entre otras cosas, te comento, por ejemplo, en la próxima semana, de hoy en 8, lunes 29, estará la Sociedad de Geografía en la primera conferencia organizada por la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, que ya platicaré en un momento más qué va a ser esto, precisamente con una conferencia sobre la problemática agrícola, no solamente en México, sino en otros países hermanos de Latinoamérica o de Hispanoamérica, porque, hay que ser objetivos y la problemática agrícola prácticamente es un problema de todo el mundo. Sí, es un problema de todo el mundo. Hay países más avanzados en cuestiones de agricultura, pero es un elemento como es de primera necesidad y como es de primer nivel, que muchas veces se desatiende como si fuera secundario por parte de quienes son los encargados de mantener al día esta situación. Claro, y bueno, yo creo que como el mundo está viviendo en la lógica del poder, el dinero, entonces esto es un serio problema, es un verdadero problema. Finalmente, ya sé que todo mundo no podemos cultivar el maíz, precisamente por eso hay que apoyar a nuestros campesinos. ¿Y cómo es posible que, vamos a pensar, Lagos de Moreno, que se ha caracterizado siempre por sus productos de leche y demás, importen leche en polvo de, no sé, Argentina, qué sé yo, no puedo recordar ese momento, pero me platicaban esto, importando entonces, ¿de qué se trata? Realmente, si no logramos que el campo recupere esa fuerza que tenía, como antes ibas tú manejando por las carreteras y veías aquellos campos sembrados, veías las manadas, los rebaños Ahora, ¿cómo es posible que esté pasando eso? Esa dependencia es esclavitud. Dependencia alimentaria es esclavitud. Sí, fíjate que uno de los grandes problemas que se dieron años atrás, cuando no se tenía esa conciencia que tú estás mencionando en un momento y que ya se tiene, es que la mancha urbana se comía los terrenos agrícolas. ¿Sí? Ahora ya hay una conciencia de que esto no puede suceder, de que no es la mancha urbana la que debe marcar la pauta de crecimiento de una nación, sino que todo tiene que estar acotado en función de las necesidades de esa nación. Hasta aquí llega la mancha urbana, lo que sigue son campos agrícolas o campos para otros usos. Es que así debe ser. Si no, la única que comerá
será la mancha urbana, no nosotros. Pero se va a comer a la tierra. Bien, pues gracias a todos los participantes en la Comida del Maíz. Y yo quiero subrayar en este momento otro agradecimiento y enorme felicitación a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que está cumpliendo nada menos y nada más que 150 años de actividad científica y cultural. Qué importante institución, qué digna institución, qué labor ha hecho a lo largo de 150 años, con el tiempo, con esa palabra que orienta, que enriquece. Me indican un corte, pero el programa lo dedicaremos a platicar de ello. ¿Le parece? Vamos al corte y volvemos. 3030-5350. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Amigos nuestros, yo sé que usted y yo queremos conocer la historia de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Instalada en Jalisco, está cumpliendo 150 años este 2014, pero es una de las instituciones más antiguas del país a nivel nacional, 181 años a nivel nacional. Pero quien sabe de todo esto es Juan Toscano, así que vamos a escucharlo. Mira, Yolanda, este acontecimiento que se está dando esta semana precisamente porque es el 27 de septiembre cuando oficialmente conmemoramos la instalación de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en Jalisco. Para nosotros es una fecha de gran importancia, no solamente por el que es un aniversario más, sino porque realmente la labor que esta institución ha hecho a lo largo de sus 181 años de historia nacional es verdaderamente grandiosa y para mucha gente poco conocida. Mira, te platico, allá por 1833, es decir, 9 años después de que se había instalado la República, empezó en 24, pues no sabíamos realmente ni siquiera qué éramos, ni cuánto medíamos, ni dónde estábamos. Entonces, estando de presidente interino, un jalisciense, don Valentín Gómez Farías, que había sustituido interinamente a Antonio López de Santa Anna, funda, precisamente es un hombre de una cultura brillantísima, uno de los padres del liberalismo, funda esta institución donde reúne a todas las mentes en su momento en el campo de las ciencias y en el campo de la educación y en el campo de la cultura más importantes. Y lo primero que les encarga al crear esta Sociedad de Geografía y Estadística, que está cumpliendo, te repito, 181 años a nivel nacional, es la primera sociedad científica de América y la tercera en el mundo. Solamente le ganan por unos poquitos años París y Londres. Londres es la más antigua. Bueno, lo primero que les encargó es decir, bueno, pues vamos a ver qué somos. Levanten un mapa geográfico del país, a ver hasta dónde llegamos, cuáles son nuestras fronteras, cuáles son nuestras costas, cuál es nuestro territorio. Hagan un censo estadístico, el primer censo estadístico, pues para saber cuántos somos. Es decir, vamos siendo realistas, en 1833 no sabíamos hasta dónde llegaba México, no sabíamos cuántos éramos los habitantes que vivían en las comunidades, en las ciudades, en los pueblos, en los ranchos, qué quedaba de las comunidades indígenas. Etnias, claro, entonces todo esto se ordenó levantar a esta institución. A partir de ese momento, esta institución se va dedicando, según sus distintas líneas de trabajo, a estar investigando primero qué somos y luego para qué somos. Es decir, no se ha quedado nada más en una mera sociedad cerrada de sabios, no, todos sus trabajos están en función del servicio a la comunidad, primero a la comunidad nacional y en este caso de Jalisco, a donde estamos trabajando. Entonces nos encontramos que esta sociedad que está cumpliendo esta misma semana 150 años, tiene aquí en Jalisco trabajos tan impresionantes como han sido, o tan importantes,
como ha sido, por ejemplo, la defensa a ultranza del lago de Chapala. Si no hubiera sido por esta institución, el lago de Chapala, ten por seguro que muchas autoridades, incluso ya en la segunda mitad del siglo XX, lo hubieran desecado. El Chapala ya no hubiera existido, pero la sociedad se ha propuesto desde un principio la defensa del lago, no solamente por la defensa en sí del lago, sino por lo que en el ecosistema de nuestro estado significa el lago de Chapala. Nosotros tenemos el clima que tenemos los humedales que tenemos gracias a la existencia de este lago que absurdamente en la época del Porfiriato le cortaron una tercera parte y en la época de Lázaro Cárdenas otra tercera parte. Y te repito, hay una ley incluso que fue derogada gracias a los trabajos de esta institución todavía de mediados del siglo XX, o sea, hace nada, para que el lago de Chapala fuera secado y sus tierras repartidas entre los agraristas para que se sembrara. De hecho, durante el gobierno de Agustín Yáñez, hay que decirlo. Y también después. Hay que decirlo, y después. También después. Claro, yo recuerdo la lucha del escritor Ramón Rubín, que se une para poder defender el lago. Y dices, bueno, algo tan evidente y tan claro, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabía la desecación del lago? Efectivamente. Uh-huh. Sí, es lo que comentábamos hace un momento, por ejemplo, cuando Zapopan empezó a dar sus campos de sembradío para la creación de fraccionamientos de todas las índoles, fraccionamientos de primer nivel, fraccionamientos para casas populares, es decir, no entendemos que tenemos que vivir en un equilibrio, pues la sociedad sí lo entendió y fue una de sus defensas y lo sigue haciendo. Va a presentar en los próximos días un estudio muy completo sobre la problemática de la cuenca del agua de Chapala. Es decir, Chapala no está aislado. Chapala pertenece a la cuenca Lerma, Chapala, Santiago. Si la cuenca Lerma, que nace en Estado de México, no la estamos cuidando y atendiendo, estamos no solamente destruyendo a Chapala, sino toda la cuenca y todos los estados que cruza el río Lerma hasta llegar a Chapala, como son los estados de Michoacán, los estados hacia el Estado de México. Y creemos que el problema ya se superó, pero todavía las últimas 2 décadas del siglo XX, en el 80, en el 90, me acuerdo haber asistido a varias reuniones en Chapala, en donde los jóvenes ribereños se unían hasta rapeando, decían, vamos a oponernos al famoso acueducto. Sí. Y de pronto dices, en cualquier rato, con un capricho se les ocurre hacerlo, que no tenemos una visión más a distancia. Esa miopía de nuestros políticos hace que lo lógico resulte absurdo y lo absurdo resulte, entre comillas, lógico. Eso es una pena. Ahora creo que ya hay una conciencia más clara entre los jóvenes y entre los adultos del equilibrio del ecosistema. Es decir, no puedes estar destruyendo porque entonces se está rompiendo ese equilibrio para que pueda continuar funcionando la humanidad. Hay una serie de movimientos encabezados por la sociedad y por miembros de la sociedad. Por ejemplo, la reforestación de toda el vaso lacustre de Chapala, una serie de proyectos sobre la cuestión de qué sembrar para los pescadores del lago de Chapala, cómo sanear la cuenca del Santiago, es decir, el agua que sale hacia el mar. Hay una serie de estudios en este campo, pero no nomás nos hemos quedado en eso. Volviendo a la cuestión del equilibrio del ecosistema, se han realizado a través de la sociedad trabajos que van desde la reforestación, qué sí y qué no sembrar, porque no nomás es reforestar con la especie que se te ocurra. No. Hay especies que se destruyen unas a otras. Hay estudios, por ejemplo, muy interesantes que se han hecho a través de la sociedad y que han servido, por ejemplo, en uno de los grandes problemas de la ciudad de Guadalajara y del estado, pero más de Guadalajara, es la cuestión del incremento en el cáncer. Entonces, la sociedad, a través de varios de sus socios, tanto del área médica como del área científica, hemos encontrado cuáles son algunas de las causas del aumento del cáncer por la contaminación en algunas zonas
específicas de Claro. la mancha urbana. Es decir, como esto te puedo decir muchos temas más en el campo educativo, nuevos proyectos sobre la reforma educativa. Eso. Y sobre qué es lo que sí tenemos que enseñar y cómo enseñarlo. En el campo, por ejemplo, ahorita hay un proyecto que está manejando y promoviendo la Sociedad de Geografía sobre la destrucción de la basura a través de quemadores en los pequeños pueblitos, que no contaminen sus alrededores, sino que tengan un quemador de basura ecológico y muy económico, para que puedan destruir su basura, que no es de grandes cantidades, y que claro, esto llevado a un nivel mucho más grande, mucho más superior, lo vemos en todas las ciudades del mundo, lo ves en París, lo ves en Londres, lo ves en todos lados, y entonces estamos promoviendo esos sistemas precisamente de la quema de basura a través de estos quemadores ecológicos. Así es. Bueno, es exactamente el sentido de una institución de la dimensión de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. No es solo una sociedad dignataria, no es solo la imagen en abstracto, es la participación activa, productiva, en una orientación productiva junto a la ciudadanía. Esto es lo más importante de una sociedad benemérita que reúne mentes privilegiadas, que reúne intelectuales y artistas en una dimensión participativa de la sociedad, no en el monte de los olivos. No, para nada. Esto se trata de que si el trabajo que estamos haciendo no estuviese en función del servicio a la sociedad en todos los órdenes, no tendría ningún sentido. Bien dicho. Vamos a ir al corte y regresamos en un momento. 3030-5350. Bienvenidos sus comentarios, ¿de acuerdo? Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Bueno, platicaba con Juan Toscano cómo mentes tan brillantes como la de un Agustín Yáñez, por ejemplo, mentes brillantísimas, porque me decía él que no se puede juzgar desde la actualidad hacia el pasado. Pues sí, pero el agua ha sido el agua, no hace falta hacer mucha, ¿qué será?, perspectiva al tiempo para saber que el agua es vida y que no puedes sangrar, vaya, un lago sin consecuencias muy serias. Entonces de pronto te preguntas, ¿qué les pasaba a estas mentes admirables? Y la respuesta es línea política desde México, peor aún. Sí, mira, dos cosas hay que entender. Decirlo. La primera de ellas es que en aquellos momentos, los años 50, México intentaba modernizarse, es decir, incorporarse al mundo moderno, y no veían, quizá en ese momento no se veían las consecuencias, no se pensaban las consecuencias, no solamente es el caso de Chapala, es el caso de muchos otros, no te diré que son ecocidios, pero que sí se cometieron muchos errores desde nuestra perspectiva actual, vista hacia atrás, en el caso del campo, en la falta de apoyo al campo, en la falta de, por ejemplo, uno de los grandes errores de la reforma agraria fue subdividir el campo en tan pequeñitas parcelas que las convertían prácticamente en incosteables de sembrar. Y como el campesino, el agrarista que las había recibido, no las había recibido primero en propiedad, sino en posesión. Y en segundo lugar, no las podía prestar a otra gente porque se las quitaban, y en lugar de poder reunir una cantidad de terreno que fuese costeablemente trabajado, pues se convertía en el abandono en que caímos en los años 50 y 60 y hasta 70. Ahora, gracias a Dios, hay toda una reforma completa en el campo de la agricultura y en el campo de la posesión de la tierra, en que ya es posible volver a invertir con tranquilidad y con seguridad, a pesar de los grandes problemas que todavía encierra el campo en México. Razón de más para preguntarnos por qué, si se ha dado entonces esta reforma actual que dices, seguimos padeciendo y teniendo la necesidad de importar insumos. Porque tú estás viendo, tú quieres resultados inmediatos, y esos resultados tengo 30 años esperando resultados. Sí, pero esta reforma es muy, muy nueva. Es más, la primera vez, fíjate, pues, la primera parte de esta gran reforma fue darle al campesino
la propiedad de la tierra. Yolanda, tú no cuidas lo que no es tuyo, aunque lo tengas en préstamo. Y en la última reforma del presidente Salinas acabó con eso y volvió a regresar la propiedad de la tierra al campesino, y por eso hemos visto que ahora nuevamente las comunidades agrarias se reúnen, ahora sí ya, para hacer una colectividad y empezar a desarrollar su campo ya mucho más grande, mucho más extenso y con mayores posibilidades de redituarles. Pero seguimos también con otro problema. Ok, ya soy dueño de la tierra, ¿y quién me va a prestar dinero? Eso. Los bancos no te están prestando dinero. Estímulos para el campo. Ese es un error grave y es un pecado grave de la banca privada, no estar apoyando el desarrollo del campo mexicano. Y el gobierno sí apoyó de más la banca privada. Pues cómo no va uno a dar. Y ahora el gobierno está apoyando al campo, pero no tiene todos los recursos que se necesitan para el campo. Entonces, también tiene que poner de su parte la comunidad privada, el sector privado, para que un país pueda caminar, no nomás el gobierno. Sí, de acuerdo. Se trata de vincular todas las instancias que conformamos una sociedad, pero con una inteligencia clara de saber hacia dónde vamos todos. No es que los cristianos estén en el foso, ya estamos todos en el foso si no salvamos nuestro país, si no salvamos nuestra circunstancia, diría Ortega y Gasset, ¿no? Así es. Entonces es importantísimo. Asociaciones como esta, Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, tienen voz, fundamento, fuerza para pronunciarse con valentía. Sí, lo hemos hecho y seguimos insistiendo en los temas torales del desarrollo del país. Porque no nada más vemos que he mencionado, sino que lo vemos también en el campo de la administración pública, en el campo de la educación, en el campo de la cultura, en el campo mismo. Hay un sector dentro de ella que se dedican a hacer historia científica, es decir, no platicarte la historia como hechos del pasado, sino aprender de la historia, porque este país está llegando a algo sumamente grave, Yolanda, y eso lo pudimos ver en algunos de las ceremonias del pasado 15 de septiembre. Ya la población está perdiendo cada vez con mayor razón, no su sentido patriotero, fíjate, su verdadero sentido patriotero, es decir, su fe en el país. Perdiendo el sentido de la historia del país al que pertenece. Así es. Y un país donde se pierden sus raíces, se pierde el país, Yolanda. Sí. Entonces nosotros también tratamos de estar llevando a todo el estado, porque la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, como su nombre lo dice, no nomás está en Guadalajara, está disgregada por todo el estado. Mira, tenemos por ejemplo un capítulo en Autlán, donde si tú escucharas las ponencias que se han presentado, inclusive uno de estos médicos de Autlán va a ser galardonado, según tengo entendido, en los próximos días, con uno de los más importantes premios, o el más importante que da este estado, que es el Premio Jalisco. Este hombre es una autoridad reconocida mundialmente y es un microneurocirujano. Y tenemos como él un capítulo en el sur, donde se encuentran personajes de la talla de un maestro tijelino. Tenemos un capítulo en la zona de Vallarta, en la zona, bueno, ya dije del sur, en la zona de Los Altos, también con gente trabajando, no nomás, te repito, puertas adentro, sino todo el trabajo de la institución tiene que ser de puertas afuera. Los que hemos tenido el privilegio de presidirla en alguna ocasión, ese ha sido nuestro compromiso. Señores, las puertas están abiertas porque nuestro trabajo es por y para Jalisco y toda su sociedad. Enhorabuena a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, cumpliendo 150 años de actividad científica. Qué importante, ¿verdad? Qué importante. Cuando pensamos en las problemáticas que vive nuestro país, el mundo entero, pero específicamente nos interesa nuestro país y el Estado de Jalisco, encontramos que hay soluciones viables. ¿Qué es lo que falta entonces, me pregunto yo? Porque hay respuesta para la problemática. Sí. Primero, exigencia de una ciudadanía consciente. Y 2, voluntad política para resolverla. Y 3, romper con compromisos políticos creados desde las campañas y desde siempre. Y hay compromisos anquilosados que sencillamente se van heredando. ¿Sí o no? Mira, aquí el problema principal está en que creo que en estos nuevos
en esta segunda parte de los decenios del siglo XXI, ya las autoridades se escuchan. Anteriormente había autoridades, no voy a decir que todas, porque hemos tenido colaboración con prácticamente todas las autoridades, unas escuchando más que otras, pero el problema está en que para que un país pueda caminar hacia el futuro con paso firme y con seguridad, se requiere de tres, es un triángulo. Es la autoridad de la mano de la iniciativa privada. Exacto. Y de la mano de la sociedad civil. Sí. Nosotros estamos acostumbrados, a mí me molesta muchísimo, Sí. por ejemplo, viene un desastre natural. Gobierno, dame. No es gobierno, dame. Es gobierno, ayúdame para Coordina. reconstruir. Coordíname para reconstruir. No dame, no estira la mano y creo centros de acopio para que lleves tú con muy buena voluntad y con mucho sentido de solidaridad, pero sí lleva para ayudar. Sí. No le des para que, bueno, pues ahora me voy a sentar a ver a qué horas me llega la ayuda. No, a mí me recuerda muchísimo el último temblor pequeño que se dio en la zona de Ciudad Guzmán, que llegó el gobierno con, ¿cómo se llama? Estos techos de lámina, pero llegaron también brigadas de ciudadanos y del ejército a ayudarte a reconstruir, no a hacerte las cosas. Claro. Que eso es lo que le pasa a nuestro país. Con mucha frecuencia es dame. Ya pasó esa época del dame. Ahora somos las 3 puntos del triángulo coordinados, porque si no, Yolanda, no vamos a salir adelante. Sin duda, tienes toda la razón. Por eso hablaba yo de la necesidad de una educación. Sí, hay de parte una modificación de la educación. Ese es todo el punto medular de este país. Nos gusta hablar mucho de corrupción, nos gusta hablar mucho de inseguridad, nos gusta hablar mucho de N problemas. Sí. Yolanda, el problema central es la educación. Así es. La educación. Y la educación no es, fíjate, desde mi punto de vista, y creo tenerlo porque tengo estudios sobre licenciaturas en educación, no es que la familia mande al chiquillo a la escuela y ahí te lo dejo. No, la educación, volvemos a lo mismo, empieza en tu hogar y se complementa en la escuela. ¿Con qué? Con padres formados, con profesores formados, porque si no, no vamos a lograr nada. Pero sin duda hay que modificar las normales, las educadoras. Sí, totalmente. Educación es la respuesta. No puede seguir este aparato, porque aquí el problema donde se nos resquebraja México es en la educación. Es en la educación. Así de claro. El día que el problema educativo, complejo, es complejo, el día que el problema educativo se pueda solucionar en este país, así es, vamos a solucionar el 90% o el 80% de los problemas. De acuerdo. ¿Usted qué piensa de todo esto? Estamos hablando esta mañana de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que está cumpliendo 150 años y que, digámoslo, ha tenido una participación activa, concreta, constante, sólida, en lo que significa la construcción de nuestra sociedad. Tenemos varias opiniones por aquí, en un momento las comentaremos y yo le recuerdo el teléfono 3030-5350. Este teléfono podemos estarlo dando, aquí está nuestra compañera Ángeles Rodríguez opinando también, coordinando toda esta actividad. Muchas gracias a nuestro compañero Fortino que está hoy en el audio, a nuestra compañera Claudia Fernández que está en todos los aspectos del video. Gracias por estas imágenes del principio. Los compañeros de Elementos estuvieron ahí en la comida del maíz y tomaron estas imágenes, que es un documento que realmente hay que guardarlas con cuidado, porque son documentos de lo que pasa aquí en nuestra ciudad. ¿Y usted qué tan consciente está de su propia participación activa en la construcción de nuestra ciudad? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que sí. Juan. ¿Cómo estamos participando? ¿Qué estoy poniendo yo? Sí. Que no sea simplemente criticar, ¿qué estoy poniendo para que mi comunidad vaya hacia adelante? ¿Qué estoy poniendo yo para que mi comunidad vaya hasta adelante? Vamos a ir a un corte en este momento, le recuerdo 3030-5350 y volvemos con usted para continuar aquí en su programa a las 9 con usted a partir de las 8 de la mañana. A las 9 con usted. Regresamos.
A las 9 con usted. Continuamos. Si usted supiera que aquí sigue el programa entre Juan Toscano y esta servidora y todo lo que comentamos, bueno, Elida Jiménez sobre la reforma. En el sur siembran sorgo, no llovió y se echó a perder. El gobernador paga el sorgo a 2 pesos. ¿Cuál ayuda es esa? A mí no me digan, dice Elida Jiménez. Saludos al doctor Toscano. Elida, me encanta escuchar sus comentarios. Te agradezco mucho tu comentario, pero a ver, el gobernador no, será el gobierno, porque el gobernador es una persona física. El gobierno hay que platicar con las autoridades del campo. A ver, primero, eso que estás diciendo de que no ha llovido, pues es una situación lamentable, pero ver si a ustedes les conviene estar sembrando sorgo o deben buscar una nueva alternativa de siembra para esa zona. Además, me da mucha tristeza oír eso porque mi familia viene del sur, precisamente del sur de Jalisco. Claro. Silvia Partida nos dice, es evidente, si todos debemos comer, ¿por qué no apoyar 100% al campo como prioridad para que produzca alimentos? Dice Silvia Partida. Correctísimo. Sí, Silvia, tienes toda la razón. Si un país no tiene autosuficiencia alimentaria, está condenado a esclavitud. Sí. Es como si tú no tienes para darle comer a tus hijos y le pides al vecino que te dé leche, que te dé un poquito de una tacita de azúcar. Vives, si el vecino se le antoja, ¿me explico? Bueno, Irma Manzanares, estuvo maravillosa la comida del maíz, mucha convivencia y es trascendente, nos dice, todo muy bien organizado, gracias a Zapopan. Saludos a todos, nos dice Irma Manzanares. Oye, por cierto, Yolanda, me gustó eso, me parece muy interesante el premio de El Chamán del Maíz. Sí. Pero yo creo que debemos hacerle justicia a las mujeres. Bueno. Desde la época de la prehistoria, las que han sido las representativas de la siembra eran las mujeres. O sea, la tierra como femenino, las cosechas o las primeras siembras que se hicieron, ya vamos a llamar así, de cultivo, eran las mujeres. Entonces, honor a las mujeres en ese campo, ¿eh? Ya no vas a cambiar el chamán, pero sí, va a ser la chamana del maíz. Me parece muy bien. A partir de ahora, por sugerencia de Juan Toscano, que sabe lo que dice, la chamana del maíz para el próximo año. El hombre era cazador y la mujer es la que inicia la agricultura. Me gusta, la chamana del maíz para la próxima. Ya déjalo, ya tienes tradición. No, ahora le cambio. No, 15, mejor crea un segundo premio. Pero ya son 15 años, no puedes destruir tu premio, pero honor a quien honor merece. Son las mujeres las que inician la agricultura en el mundo y las que de alguna forma bendicen la tierra. Y la verdadera chamana en la historia de la humanidad es mujer, es cierto. Rosario Hernández, estuvo maravillosa la comida, pero me vine a las 5, no me tocó ver a los de Tepa. Pero va a haber una comida en Tepa que están replicando esta y me encanta. Varios municipios están replicando la comida que aquí organizamos, la gran fiesta del maíz. Tepatitlán la va a hacer en octubre y va a traer un camión o 2 camiones aquí frente al sistema para llevar a la gente participar de la comida y regresarla, Así que empiécese a anotar para que tenga su lugar listo. Con Ángeles Rodríguez, aquí vamos a coordinar la salida a Tepatitlán con la réplica de la comida del maíz en los municipios. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y te repito, para nosotros el maíz en Jalisco es la madre de la alimentación. Luis Atilano nos hace un comentario muy bueno. Dice, yo quiero felicitar al doctor Toscano, me encanta escucharlo. Por favor, hable de conciencia comunitaria y el principio de legalidad, que es tan importante. Sí, fíjate que, gracias Luis por tu llamada, a mí me preocupa muchísimo y en días pasados, hace que mes y medio, estuve dictando y le he repetido en varias ocasiones porque me la han solicitado la Asociación de Médicos Cardiólogos, varias organizaciones más. Esta excusa que yo tomo, que es la llegada de Juárez a Guadalajara, y cuando Guadalajara se convierte del 12 de febrero, Día del Amor, el 14, ¿verdad? Del 14 de febrero al 16 de marzo de 1858, se convierte en la capital del país. Pero a mí lo que me gusta sostener en esta conferencia de Juárez viviendo un mes en Guadalajara como presidente de la República, con todo su gabinete y despachando desde Palacio de Gobierno a todo el país, es el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? El respeto irrestricto
a las leyes que nos están rigiendo. Y en este momento debo decirte que a mí me preocupa muchísimo cómo ese principio de legalidad se ha ido perdiendo. Así es. Fundamentalmente por quien debe perder, lo que es la sociedad civil, porque nos estamos tan acostumbrados a brincarnos el principio de legalidad, porque yo quiero hacer N o Y cosa y la voy a conseguir a pesar de que la ley la prohíba. ¿Y cómo? Inventando la corrupción, es decir, la mordida. ¿Qué es la mordida? ¿Qué es el cochupo? No es más que la violación flagrante al principio de legalidad, es decir, la ley que me rige no me importa, yo me la brinco porque mi egoísmo quiere hacer X o Y cosa y estoy dañando a la sociedad civil y aumentando el nivel de corrupción, que es lo que nos lleva a todos los demás pecados de la sociedad civil. La sociedad mexicana tiene que entender y aprender a respetar el principio de legalidad, que son el principio de nuestras leyes. Total. Y son leyes tan simples como no pasarte un alto, exactamente, como no dar vuelta a la izquierda donde no está permitido, pero lo hacemos con toda tranquilidad, importándonos absolutamente nada, y aunque dañemos a la sociedad civil, porque bueno, pues yo quiero hacerlo. Como pasarte un alto, como esa cotidianeidad de la cual estamos participando con corrupción en las pequeñas acciones. Claro. Si ya te pasaste el alto por lo que quieras, porque no te diste cuenta, asume la consecuencia de pagar una multa y no trates de dar mordida. ¿Qué es lo que se muerde? El espíritu de la ciudadanía. Claro. No, se está comiendo a mordidas, ahora sí, el espíritu de la ciudadanía, y no podemos permitirlo. Si por leyes no paramos, las leyes están muy bien formuladas, Sí, ¿o no? claro, absolutamente. ¿O no, doctor? Sí, sí. Te lo digo como abogado, las leyes están muy bien hechas. Sí, sí. Yolanda, pero yo me quiero parar en doble fila, o me quiero parar en la sección amarilla, o me quiero parar donde está especialmente para discapacitados. ¿Y a mí qué? Yo me quiero parar y ahí me paro. Y los demás, pues que se mueran de disgusto. Eso es el principio que nosotros estamos violentando todos los días en Guadalajara. Nos falta sentido de comunidad y sentido de respeto a la legalidad. Nos dice José Nuño, la educación escolar corresponde a los maestros y ellos generalmente están en organizaciones, en huelgas y en asuntos políticos. Así es. Esto es muy grave, nos dice José Nuño. Muy grave, don José, tiene toda la razón. Sí, muy, muy grave. Y mire, los que nos hemos dedicado a la enseñanza por muchos años, estamos conscientes de que realmente la enseñanza es un apostolado, y estas personas lo que están demostrando, y se lo puedo decir como profesor que tengo en diversas universidades por mucho más de 40 años, esos señores no tienen el menor sentido de apostolado hacia la educación. Con muy contadas excepciones admirables de maestros, sí, definitivamente. hay que decirlo. Y dice, mi opinión es que se homologara con el salario del maestro, con el obrero, a ver cómo procederían. Hay otro problema en esto de la homologación en general. Desde la reforma del 1992, la reforma educativa, surgió esto de la homologación. Entonces, muchos maestros se la pasan cursando, que si maestría, que si para homologar, para que le suban, cuando lo que demostraría sería el trabajo. No puedes estar todo el tiempo teorizando. Hay que trabajar y aplicar los conocimientos en lo cotidiano. Ahora, debo decir también, en honor a la verdad, que nuestro secretario de Educación, don Francisco Ayón, bueno, te voy a decir una cosa, tiene al Estado trabajando, no hemos visto huelgas como las que vemos en otros estados, como tristemente en Oaxaca, ni manifestaciones de maestros. Aquí, gracias a Dios, estamos todavía trabajando en todas las escuelas conforme al programa educativo. La educación, dice Marta, no me pusieron aquí el apellido, Angelito. La educación empieza por la casa, dice, soy catequista y pienso igual. Felicito al doctor Juan Toscano. Por ello a mí me gusta muchísimo este programa y el Canal 7, donde da clases. ¿Dónde das clases? Pues en muchos ¿Dónde lugares. da clases? Pero mira, hay una cosa y tiene toda la razón, la educación empieza en la casa. Si tú nunca ves a tu papá o a tu mamá tomar un libro para leer, tú nunca no te va a interesar en lo más mínimo. Sí. Si en tu casa no hay libros, si en tu casa no hay orden, principio de orden y respeto a la normatividad de tu casa, si el señor o la señora se pasan las normas de convivencia por encima de todo, pues el niño ya va desde un principio, lleva mal sus fundamentos. Y yo diría que el orden empieza en el hogar, en los padres, en el respeto entre ellos.
Volvemos al principio Sí. de legalidad. Sí, sí. Desde la madre y el padre hacia el niño, con respeto tratarlo, con legalidad tratarlo, con justicia tratarlo, el niño estará bebiendo estos valores. Claro. De otra manera, quedan en teoría y no sirven para nada como teoría. Hay que llevarlos a la práctica. Dice Pedro Pedraza, que nos llama, nos deja su teléfono y asume su posición. Él vive en Ocotlán y dice que la laguna la están desahogando por Ocotlán, que no saben quién, pero que parece ser que para activar hay 3 plantas por ahí y que lo están haciendo. Bueno, esto habría que denunciarlo, don Héctor, con toda puntualidad, ¿no? Don Héctor, me llevo ese punto suyo Sí. para que la institución a la que pertenezco, que es la Sí. Sociedad de Geografía, que está Bien. trabajando en este tema, vea precisamente a través de nuestros colegas expertos en Chapala qué está pasando y lo vamos a denunciar. Bien, pues estamos prácticamente en los últimos minutos de nuestro programa, de su programa, a las 9 con usted a partir de las 8 de la mañana aquí en C7. Quiero que los aproveche Juan Toscano para darnos su comentario final. Bueno, pues nada más aprovechar para recordarles que esta institución que está cumpliendo 150 años de trabajar en Jalisco en circunstancias absolutamente de toda naturaleza, es decir, nosotros estamos trabajando por el interés de trabajar hacia y para Jalisco. No tenemos más recursos que nuestros propios recursos y así hemos estado 150 años, claro, con el apoyo en algunas ocasiones de los gobiernos, pero nuestro trabajo es para la sociedad civil. No somos una sociedad de ninguna manera de puertas adentro, sino somos una sociedad que estamos al servicio de la comunidad, inclusive en nuestras conferencias los martes en nuestra casa sede, allí en Fray Juan de Zumárraga, 480, sobre todos los temas ambientales, temas ecológicos, temas médicos, temas económicos, son para que sirvan a la sociedad a formarse, a conocer y a tener conciencia de poder opinar con conocimiento de causa. Entonces los invitamos a que nos acompañen a partir de hoy en todas nuestras actividades que son públicas y eso te va a permitir formar tu propio criterio sobre toda la temática que se maneja en institución y desde luego yo como expresidente me siento muy orgulloso de pertenecer a esta institución y a sus 150 años de trabajo por Jalisco. Gracias, Juanita Esparza, que nos llama. Gracias, Alfredo García, que dice que afortunadamente no hay huelga de maestros en Jalisco. Juanita, te lo agradezco mucho y cerramos en estos 30 segundos recordando que no hay iniciativa, no hay trabajo despreciable. Recordando aquel episodio de ¿por qué estás ahí sin trabajo? Es que no me han contratado. No, aquí su trabajo y el nuestro. Para todos hay trabajo en la viña del Señor. Todos tenemos esa intención de una meta común de recoger la viña. ¿De acuerdo? Gracias, es todo por hoy y hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.